Ahí empezó la grabación. Bueno, claramente no me llamo Centro de Estudios Migratorios USACH, me llamo Teresa Pérez. Soy miembro del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Les doy la bienvenida. La verdad es que estoy un poquito nerviosa porque siento que voy a compartir espacio con gente que tiene mucha trayectoria en el estudio de los imaginarios sobre las migraciones, pero me da mucho gusto poder haber logrado organizar este evento y juntarlos y que podamos compartir conocimiento. Bienvenidos a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad desde distintos lugares del mundo local. Hace esto mucho más nutrido, sobre todo cuando se habla de migraciones y en el ámbito académico. Así que bienvenidos. Yo paso la palabra a Felipe, que es nuestro moderador, y avancemos. Gracias, Tere. Muy buenos días para todas, para todos, al coloquio Fundamentos Teórico-Metodológicos sobre Imaginarios y Representaciones Sociales en Migraciones, organizado principalmente por el Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, en coordinación con la Universidad de Granada, el Instituto de Migraciones, la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, y con la participación también de la Universidad de Chile en representación de Nicolás Gysi. Bueno, este evento, este coloquio se celebra con motivo del plan de acción, digamos, del Grupo de Trabajo en Migraciones de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, de los cuales los 4 participantes del coloquio, que estarán el día de hoy, forman parte. Digamos, esta actividad es una iniciativa, ¿no? Para poder convocar a nuestro grupo de trabajo y abrir un poco el debate hacia la materia que nos convoca el día de hoy. Así que tendremos más o menos unos 45 minutos de presentación, es decir, unos 15 minutos por ponente, y posteriormente abriremos las preguntas, el diálogo, los comentarios, ¿no? Vamos a partir de una vez con nuestra invitada Antonia Olmos Alcaraz. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Antropología Social. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Granada en el Departamento de Antropología Social e investigadora en el Instituto de Migraciones de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son los procesos de identificación, alteridad, relacionados con personas migrantes, racismo, interculturalidad y metodologías etnográficas. Sus actuales líneas de investigación están relacionadas con los discursos políticos sobre las migraciones y el racismo en espacios digitales en contexto español. Así que pues es un gusto poder escuchar y ver a Antonia. Tienes la palabra, Antonia. Pues yo te aviso cuando falten algunos minutos, te aviso para contar el tiempo, digamos, ¿no? Así que pues adelante. Vale, gracias Felipe, gracias compañeros por la organización, gracias a todos y a todas las que se han conectado para escucharnos. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. No sé si voy a saber, os acabo de decir antes que no uso mucho yo Zoom para... No. A ver, teníamos que haberlo probado antes. Ahí te permite escoger, digamos, todas las pantallas, ¿no? Ya, a ver, es que tengo Mac y creo que Zoom tengo que habilitarle algo para usar Mac. ¿Alguien sabe? Si no, envíamela por WhatsApp, la presentación, y yo te la voy pasando. Venga, mejor, más rápido. Sí. Vamos a ver. No tendrías que tener problema, Antonia. Zoom con Mac funciona igual, Sí, pero bueno, el nunca, problema nunca es se yo que no lo sabe cómo uso. está seteado cada uno. Así que mejor Ah, mandala y la presenta. sí, sí es que sí, tenía que haberlo probado antes. Bueno, no pasa nada, ya la tengo por aquí. Ah, presentación. Venga. Ahí la mandé, Felipe, Sí. en PowerPoint. Y te la voy a mandar también en PDF por si acaso. ¿Me la enviaste al WhatsApp? Venga, ya está.
Sí, está enviándose. No sé si es que pesa Es por mucho. el peso, debe ser. Ya, démosle un segundito. Bueno, voy quizá un poco introduciendo el trabajo que quiero presentar. Bueno, voy a presentar un trabajo que está muy contextualizado en España. Espero dar los suficientes datos de contexto porque no sé si entre quienes estamos aquí hoy hay mucha gente de España, porque es un día raro para nosotros, último día de trabajo, universidad y demás. Y creo que la audiencia será más bien de personas que no estáis en entonces los datos de contexto, pero cualquier cosa que no se entienda, bueno, pues me preguntáis o si luego en el momento de debate y demás hay alguna cuestión que no se haya entendido, pues la vemos. Vale, creo que ya está llegando, Felipe. Os voy diciendo, es un trabajo que he titulado Representaciones de odio, discursos anti-inmigración e islamofobia en Twitter, análisis de los imaginarios de la extrema derecha sobre el Islam y los musulmanes en España. La primera aclaración que tendría que hacer es que, bueno, he estado pensando mucho qué podría presentar hoy, pues dado que, bueno, pues se enmarca en el trabajo que hacemos desde la RIR, relacionado con el fenómeno migratorio, y en realidad este trabajo no surge desde el fenómeno migratorio, pero termina en el fenómeno migratorio, pues porque aborda representación imaginaria sobre islam musulmanes y en el contexto español está muy relacionado, bueno, pues porque hay una noción, una representación y muy relacionado con el fenómeno migratorio. ¿Te llego ya, Felipe? No, estoy aquí esperando, pero no. Si Vale. no, Bueno, es un trabajo que surge de varios proyectos de investigación que además acabamos de finalizar. Uno de ellos, de hecho, hemos estado justamente en estos días cerrando el informe final. Un proyecto, el primero, que lleva por título Agenciamientos políticos, interculturalismo y antirracismo en Andalucía. Y el segundo, muy relacionado, discursos políticos, racialización y racismo en espacios digitales, etnografía de la contestación ciudadana y nuevas formas de participación social. Vale, son proyectos de investigación que hemos articulado a partir de distintos estudios de caso. Lo que yo voy a mostrar hoy es uno de esos estudios de caso. Estudios de caso, bueno, todos llevados a cabo en espacios digitales, en redes sociales digitales, fundamentalmente en Twitter, de discurso de los partidos políticos en eventos, en situaciones concretas, donde bueno, pues aparece alguna situación o altercado de carácter racista, declaraciones anti-inmigración de políticos y las reacciones, en tanto que participación y contestación de la gente en redes. Y bueno, estudios de casos sobre tópicos de migración y racismo en cuentas oficiales de los partidos políticos en España. Daré algunas notas sobre los anclajes teóricos de la investigación, la descripción metodológica, muy rápido, datos empíricos y análisis y algunas reflexiones para el debate, bueno, para que podamos tener al final de la presentación. Con respecto a los anclajes teóricos, partimos de los postulados construccionistas para acercarnos a las representaciones sociales desde ahí, para entender cómo algunos fenómenos, realidades, sujetos colectivos se construyen, se representan como con la existencia de imaginarios fundantes de la realidad social misma. Prestamos atención en dicho proceso de construcción social a los discursos de élite, en especial en este caso cuando coinciden discursos políticos y mediáticos. Cuando analizamos redes sociales, bueno, pues muchas veces es difícil separar unos de otros. Entendiendo el discurso como praxis, con poder performativo, construye aquello de lo que hablan.
y nos centramos en las relaciones existentes entre los discursos de élite racistas y la normalización del racismo en redes. En este estudio de caso en concreto, donde el tipo de representaciones y discursos que analizamos son con respecto al Islam y los musulmanes, nos posicionamos entendiendo que la islamofobia es un tipo de racismo cultural, que se produce a través de la racialización de marcadores étnico-religiosos que estigmatizan al Islam, a quienes lo practican o quienes son percibidos, construidos como musulmanes. Y creemos que es importante reseñar que se trata de racismo y no de otro tipo de discriminación, porque, bueno, al menos en contexto español-europeo, se tiende a quitar importancia a la islamofobia justamente por esto. Afirmaciones del tipo, no estamos hablando de racismo, sino solo de cuestiones religiosas, no es tan censurable, de hecho forma parte del sentido común. ¿Cómo no vamos a estar en contra del Islam, si el Islam es terrorismo? Bueno, este tipo de lógicas argumentativas que naturalizan la islamofobia, la normalizan, mucho esto de sentido común, bueno, pues porque es una lógica argumentativa intrínseca al discurso de la extrema derecha, además que es algo común, no específico de España, sino que es una característica de este tipo de fuerzas a nivel internacional. Con respecto a el método, la descripción metodológica de la investigación, el objeto teórico son las lógicas de funcionamiento del discurso de la extrema derecha española. Es un partido de creación reciente, surge en el año 2013, hasta el 2018 no entra en las instituciones, en concreto en el gobierno, en el Parlamento andaluz, posteriormente en el 19 si entra ya en el Parlamento a nivel nacional, y desde entonces, bueno, pues sube su representación parlamentaria en distintos espacios, incluso en algunas comunidades autónomas actualmente está formando parte del gobierno, hasta justamente la semana pasada que tuvimos elecciones a nivel nacional y bueno, no sé hasta dónde ha llegado los resultados, estamos todavía que no sabemos qué gobierno se va a formar y cómo, pero bueno, una cuestión importante es que por primera vez se ve que la extrema derecha ha tocado techo y no sube, sino que bueno, ha perdido hasta 19 escaños con respecto a las elecciones anteriores. Bien, lógica de funcionamiento del discurso de extrema derecha, en concreto Vox, y sus representaciones sobre el Islam y los musulmanes en Twitter. Ya tenemos aquí la presentación, puedes pasarla, Felipe. Y la incidencia de dicho discurso y representaciones en términos de impacto y reacciones en los usuarios de la red social Twitter. Objetivo, identificar las temáticas y los tópicos de este partido sobre el Islam y musulmanes, analizar la articulación de representaciones, los imaginarios subyacentes a los discursos en torno a dichas cuestiones y conocer el impacto de las publicaciones y las reacciones, como decía, en los usuarios en Twitter. ¿Preguntas de investigación? Muchas, más de las que podemos contestar. ¿Qué centralidad ocupan en las publicaciones del partido las cuestiones relacionadas con el Islam y los musulmanes? ¿Cómo aparecen representados? ¿Qué imaginarios vehiculan dichas representaciones? ¿El nivel de engagement? ¿Están las estrategias comunicativas del partido basadas en la islamofobia, el discurso de odio? ¿Se hace uso de la desinformación en torno a estas cuestiones? ¿Cómo impactan estas publicaciones? ¿Cómo reaccionan bueno, los distintos usuarios en Twitter? Es una metodología, pasamos Felipe, basada en el análisis de contenido, tanto cualitativo como cuantitativo. Cualitativo, bueno, pues para conocer los tópicos y las estrategias discursivas, esas representaciones sobre islam musulmanes, y cuantitativo, bueno, la frecuencia, la ocurrencia. Análisis de engagement, como decía, para conocer las interacciones y los seguidores de estas publicaciones de carácter islamófobo. Hemos observado todo el año 2022. Hemos recogido una muestra de 8.653 publicaciones entre tweet, retweet, respuesta y cita de la cuenta oficial del partido, solo de la cuenta oficial del partido, y hemos hecho un filtrado muy radical en el sentido de que sabemos que nos dejamos cosas fuera, al final volveré a esta cuestión, pero para permitir ese análisis en profundidad, cualitativo, denso, un filtrado a partir de términos de búsqueda relacionados con Islam y musulmanes, palabras derivadas del Islam, islamismo, islamista y de musulmanes, pero bueno, hemos obviado introducir palabras relacionadas, por ejemplo, con migraciones, aunque hay otros estudios de casos en los que sí estamos trabajando
con una forma de componer la muestra de manera más extensa. Recopilamos las publicaciones a través de la API de Twitter y analizamos con Excel y en vivo. Pasamos la diapositiva. Bueno, aquí tenéis, pasamos, sí, datos empíricos, análisis, una panorámica de cómo han sido esas publicaciones a lo largo de todo el 2022 y, bueno, pues vemos una serie de picos, ¿bien? Hay una media de 16 publicaciones sobre estas cuestiones al mes por parte del partido y hay 3 picos en enero, en agosto y en noviembre que obedecen a 3 cuestiones que suceden en el contexto español. Bueno, en enero es la celebración de una fiesta que se conoce como la Toma de Granada. Es una fiesta, bueno, pues muy polémica, que lo que rememora es la expulsión de los musulmanes por parte de los cristianos, bueno, pues allá por el 1400. Vale, es un día bueno, que suele haber altercado. Salen gente muy extremista a la calle, en fin, es un día muy polémico. Ese día pues, hay más publicaciones sobre estas cuestiones por parte de la cuenta del partido. En agosto, muy relacionado con el fenómeno migratorio, porque es un mes en el que suele haber mayor afluencia de llegada de embarcaciones, pateras, cayucos, a las costas de España, sobre todo al sur y a las Islas Canarias, y bueno, pues hay toda una serie de publicaciones por parte del partido que hablan del efecto llamada de las migraciones, de la islamización de España por causa del fenómeno migratorio, de amenaza yihadista, etc. Y por último, en octubre lo que se da es, sucede una detención y expulsión de una persona, Mohamed Said Badawi, un activista de origen marroquí, pero con residencia legal en España de casi 30 años, bueno, y es detenido por radicalización y hay una serie de movilizaciones, etc. Y a eso se debe el pico de publicaciones. Pasamos la diapositiva. Vale, aquí podemos ver esa clasificación que hacemos de todas las publicaciones filtradas con los términos de búsqueda y organizadas por temáticas, tópicos y representaciones sociales. Y bueno, pues encontramos 3 grandes categorías, 3 grandes representaciones del Islam y los musulmanes. La más importante cuantitativamente es aquella que relaciona al Islam, a los musulmanes, con la seguridad, el terrorismo, la delincuencia. En segundo lugar, aspectos culturales, pero aspectos culturales del tipo los musulmanes, el Islam, tiene el peligro de la islamización de España, es una amenaza islámica, el Islam o los musulmanes son enemigos de la civilización, de Occidente, del cristianismo, bueno, son publicaciones de este tipo. Y en tercer lugar, relacionadas con las migraciones. Y sobre todo, cuando se relaciona Islam, musulmanes con migraciones, lo que emerge es los menores inmigrantes, lo que se conoce como MENA, menores extranjeros no acompañados, y la inmigración ilegal, es decir, islam musulmanes relacionado con migraciones, migración ilegal, menores migrantes no acompañados y además connotados de una manera muy determinada, relacionados con la delincuencia, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pasamos la diapositiva. Bueno, aquí puse algunos ejemplos pues para que tengamos un poco una referencia. Voy a leer solo algunos de ellos. La inmigración masiva y descontrolada proveniente de países musulmanes implica un deterioro de seguridad de las mujeres y de los homosexuales. Esta publicación es de las típicas que hablan de menores extranjeros no acompañados. En Melilla, 30 menas agreden a 2 vigilantes de seguridad, mientras en Ceuta han sido detenidos un peligroso islamista buscado por la Interpol. 2 magrebíes fueron arrestados por asaltar con violencia extrema a una pareja que paseaba. Alguna más relacionada con migraciones. La invasión migratoria ha convertido Salt, municipio de Cataluña, en un lugar peligroso. Salt es el municipio de Cataluña con más nacionalidades, unas calles absolutamente islamizadas, donde los vecinos se sienten extranjeros en la tierra que los vio nacer. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo de la fiesta que os decía de la Toma de Granada, publicada por una parlamentaria en ese momento de Vox. Mañana, antes del amanecer, tomaremos Granada, dijo la gloriosa reina Isabel. Y así fue. Hoy celebramos el triunfo de nuestra identidad cristiana
y el fin de la ocupación musulmana con la caída del reino nazarí, Granada, donde todo empezó. Bueno, este tipo de publicaciones. Pasamos la diapositiva. Bien, ¿cómo hemos analizado la incidencia de estas publicaciones? El nivel de engagement medio de la cuenta de Vox está en torno al 0,5. La tasa de engagement, para bueno, quienes no estén muy familiarizados con esta métrica, es una métrica que está muy utilizada en el marketing digital, pero bueno, pues también en la comunicación política. Y lo que hace es considerar una serie de variables de engagement y bueno, pues estima cuál es el impacto que tienen esas variables, en este caso, pues bueno, en la comunidad de Twitter. Esa tasa de engagement media de la cuenta de Vox está en torno a 0,5, está muy por encima del resto de cuentas del resto de partidos en España. Vale, pues lo que hemos hecho es seleccionar las publicaciones que fueron más viralizadas, es decir, las que más veces se compartieron de la cuenta de Vox a lo largo del 2022, y hemos entrado a analizar bueno, cómo han impactado y el contenido de los comentarios, de las conversaciones digitales que se generan a partir de esas publicaciones. Las 3 publicaciones más viralizadas tienen un engagement de un 52%, un 17%, un 1,9%. Las 2 primeras tienen una tasa de engagement altísima, muy inusual. Es una media, ¿vale? Pero es muy significativo bueno, entrar un poco a ver cuál es el contenido de las conversaciones digitales que se generan a partir de esas publicaciones que son tan virales, tan viralizadas y presentan esa tasa de engagement tan alta, en este caso 52%. Relacionada con las migraciones, no nos olvidemos, la muestra es para islam musulmanes, pero las publicaciones con mayor tasa de engagement hacen referencia a migraciones. La primera de ellas dice así: un grupo de inmigrantes musulmanes intenta reventar una procesión de Semana Santa en el Vendrell. No quieren adaptarse, no quieren ser uno más. Que Dios les perdone, pero en su casa. Aquí no, nosotros no. La siguiente: un grupo de menas, de nuevo los menores, traídos por el sistema, le da una brutal paliza a un chaval de 15 años por intentar proteger a su hermana en Torrelodones. Los españoles están solos, absolutamente solos. Pasa la diapositiva, Felipe. Vamos a analizar con un poco más de detalle la que tiene esa tasa de engagement tan alto, de más del 50%. Vale. Bueno, pues cuando entramos a ver qué es lo que noticia, qué es lo que se comenta en esta publicación, rápidamente encontramos, no hace falta ser la policía para darse cuenta que es un bulo. Es un bulo contrastado además por Maldita.es, que es una agencia de fact-checking que, bueno, pues hace un poco de... ¿Cómo voy de tiempo, Felipe? ¿He terminado ya? Sí, No sé. quedan unos 2 o 3 minutos, si es que alcanza. Vale. Sí. Quitaste la presentación, Felipe. Sí, qué pena, ya la pongo de nuevo, no sé qué pasó aquí. Bueno, voy resumiendo mucho. Resulta que la publicación con el nivel de engagement más alto de todo el año es una publicación que hace referencia a un bulo que se contrasta y que sabe que es mentira. Bien, es un bulo pues porque, bueno, es verdad que hay un altercado, pero no es por motivos religiosos, sino que, bueno, había un grupo de personas, había menores extranjeros no acompañados, había gente bebiendo, pero no es un ataque a la procesión, no es un ataque por motivos religiosos, etc. Bien, esta publicación genera una conversación digital de 882 comentarios. Hacemos una lectura y un filtrado de los contenidos, las representaciones, qué es lo que sucede en esa conversación digital, y de nuevo hacemos un filtrado muy radical para quedarnos solo con las publicaciones que hablaban de racismo. Dado que es una publicación abiertamente racista e islamófoba, pues vamos a ver qué personas a partir de Twitter interaccionan con esta información, que es un bulo, en términos de racismo, o bien para apoyar o bien para distanciarse. Bueno, encontramos que solo el 5% de todas las publicaciones de esa conversación digital
hacen referencia explícita a cuestiones relacionadas con el racismo, la xenofobia o la islamofobia. Y además encontramos que los comentarios están muy polarizados, casi a un 50%. 26 de las publicaciones denuncian la publicación por ser racista y 24 niegan que sea racismo, acusando a los musulmanes de ser ellos racistas contra los españoles o contra los cristianos, o incluso son publicaciones que reivindican el racismo, reivindican ser racistas. Pasamos rápidamente a algunos ejemplos de esas publicaciones. Denuncias de la publicación por ser racista, es islamofobia, basta ya de xenofobia, ejemplos de negación del racismo, de que ellos son racistas, no es racismo, es una realidad, el Islam no es compatible con la democracia, ellos son los racistas, una puta gentuza de mierda que tenemos con 5 estrellas, sin ser racistas, esto... no queremos esto cerca de nosotros, querer expulsarlos para que no vuelvan a entrar estos ni otros, usar todos los medios para exterminar la entrada ilegal o legal de mierdas, entonces soy racista. Y nos vamos a las conclusiones. Disculpad que estoy yendo un poco rápido, pero se me fue el tiempo. Vale, reflexiones para el debate. Nos encontramos con una cantidad pequeña de publicaciones que hablen exclusivamente de Islam y de musulmanes, que explicamos de varias maneras. Muchas de las cuestiones relacionadas con este colectivo aparecen transversalizadas en publicaciones que hablan de migraciones en general. De hecho, bueno, esto lo sabemos porque en otros estudios de caso donde los términos de búsqueda han sido migraciones, extranjería y palabras derivadas, bueno, pues nos damos cuenta que sin usar la palabra islam, musulmanes y sus derivadas, indirectamente se termina hablando también de este colectivo. Hemos obviado también usar términos de búsqueda como moro, muy utilizado de manera despectiva para referir a esta comunidad, o incluso etnónimos como marroquí, etc. Las principales temáticas, tópicos y representaciones están relacionadas con cuestiones muy vinculadas a esa percepción islamófoba de estas comunidades, relacionadas con las migraciones, etc. La incidencia, el estudio de caso, no nos permite extrapolar los resultados, pero sí nos permite bueno, tener diagnósticos como que esas publicaciones más viralizadas, con un mayor índice de engagement, en realidad muchas de ellas son bulos, bueno, por eso mismo posiblemente puedan ser las más compartidas, las más debatidas. El engagement no nos aporta información solo de publicaciones que sean más seguidas o que la gente le dé like, sino que, bueno, pues son también publicaciones muy polémicas, muy contestadas. Y, bueno, pues como un diagnóstico general, insisto, a partir de un estudio de caso, encontramos una preocupante radicalización del discurso racista islamófobo en redes sociales que nos hace, bueno, pues preguntarnos si estamos en la antesala de la normalización del discurso racista en contexto español y en concreto con respecto a la islamofobia, y bueno, pues reflexionar un poco en torno a la ética de los medios, redes sociales, en final, medios sociales, forman parte de medios de comunicación, y bueno, cuáles son esos imaginarios que están vehiculando, impulsando, dando lugar a representaciones muy concretas en este estudio de caso, pues con respecto al Islam, a los musulmanes y su vinculación con el fenómeno migratorio. Y nada más. Muchas gracias y perdón porque me he pasado en el tiempo. Pero fue poco, Antonia. Te agradecemos mucho el espacio, tu presentación. Pudimos compartir, así que yo siempre digo, la tecnología es extremadamente caprichosa, así que lo importante es que no nos tuerza la mano. Vamos a dejar el panel de preguntas para el final. Yo invité a los compañeros y compañeras para que fueran haciendo los que tengan preguntas, comentarios, también a través del chat. Entonces, así ya, por ejemplo, Antonia puede ir mirando y si nos queda alguna o alguna palabra, digamos, también la podemos ofrecer al final, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Antonia, por tu presentación. Ahora le vamos a dar paso al profesor Nicolás Gysi Barbieri. El profesor Nicolás Gysi es académico e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Es doctor en antropología por la UNAM en México. Es investigador responsable del proyecto UNOMADE, Red de Investigación Socioantropológica en Migraciones, Relaciones Interculturales y Políticas Públicas, BID Universidad de Chile del 2017 al 21. Es coinvestigador del proyecto CONICIT titulado Construyendo el Futuro desde Chile, prácticas, imaginarios y arraigo entre migrantes venezolanos, colombianos y haitianos residentes en Santiago y Valparaíso,
proyecto Fondes Irregular, e investigador responsable en el proyecto ANIT CONICIT, Ciudadanías Emergentes y Organización Social Migrante desde el Centro Sur de Chile. Imaginarios y demandas en el nuevo marco institucional. Entonces, pues, profesor Gysi tiene la palabra. Gracias, Felipe. Oye, ahí se ve la presentación, ¿no? Perfecto, y se escucha bien. Vale. Nicolás, Oye, ¿puedes bueno, ponerla, perdón, dime. puedes ponerla en modo presentación y así se te va la... Ahí está. Ahí está, perfecta. Vale. Oye, mi introducción, o sea, perdón, como estructura, digamos, primero una breve introducción, después también un pequeño marco de referencia, metodología y resultados, bueno, resultados hasta donde alcancemos, porque está en 4 puntos. El tema es, como vemos ahí, habitando e imaginando desde un Santiago pluricultural segregado, migrantes haitianos y organización social, civil y religiosa. Solamente contar al respecto que terminamos este año un proyecto en que estábamos centrados en el concepto de arraigo, siempre entrevistando a venezolanos, colombianos y haitianos. Y llevamos un año con un proyecto nuevo, como decía Felipe, respecto a la organización social de los migrantes, y hemos visto 2 cosas, nos hemos encontrado, digamos, con 2 grandes temas. Uno, la organización social más civil respecto a organizaciones étnicas, por ejemplo, algunas de un puro colectivo, otras de varios colectivos, y también algo más novedoso para mí y para el equipo de investigación, ¿cierto? Que es una organización social religiosa, cristiana, como que nosotros planteamos que es un repliegue de los 3 colectivos, ojo, pero acá vamos a referirnos al tema haitiano, debido a la discriminación que han vivido en Chile y en particular en Santiago, ¿ya? Entonces, por ahí va el tema. Bueno, sabemos sobre América Latina, ¿cierto? Que dice la bibliografía especializada de los últimos 10 años, y ya estamos con un 70-80% de migración sur-sur, ¿no? Lo que es bastante novedoso respecto a lo que era el siglo XX, ¿no? Otro dato es que en los últimos 5 años, sobre todo en Chile, no tenemos que pensar en una migración origen-destino, sino que más bien hay mucha circulación, mucho retorno, mucha red de migración, entrada, salida, etc. Los proyectos suelen enfrentar cambios afrontando las condiciones de emergencia institucional y social, ¿no? O sea, hay respuestas no considerando las nuevas políticas migratorias. Tenemos en Chile recién una nueva política migratoria y que es bastante securitista, y también una nueva ley que ya lleva un año, ¿ya? Esto implica que los migrantes pasan por diferentes fronteras de las Américas. Por ejemplo, los haitianos tienen experiencia en la frontera de México-Estados Unidos, mucho también respecto a la frontera colombo-venezolana, ¿no? Y por supuesto peruana, boliviana, chilena en el norte de Chile. No puedo dejar de decir, ¿cierto?, que la principal migración hoy día en las Américas es la venezolana, con ya 7 millones de personas, con lo cual, digamos, está muy cercana a lo que es la ucraniana y la siria a nivel mundial, ¿ya? Y respecto al tema haitiano, hay nuevas rutas, porque ¿cierto?, la migración histórica haitiana, producto de la crisis política y económica en este país, históricamente era hacia República Dominicana, y en Europa hacia Francia, por el tema de la lengua, y hacia Estados Unidos. El sueño americano, digamos, sigue muy vigente. Y cierto, como les dije antes, que han aumentado en América Latina, en las Américas y también en Chile, la política securitista de control, etcétera, y como planteaba respecto a España la colega, una mirada, ¿cierto?, bastante negativa de la migración en el caso de allá islámica y en el caso de acá de el éxodo venezolano y en particular haitiano. Entonces, respecto al tema de Haití, sabemos, ¿cierto?, que hay una crisis histórica y política y económica de larga data, ¿no? Y es importante tener en cuenta que hubo un terremoto el año 2010 en Haití, también en Chile, ¿ya? Pero en Haití fue muy grave, murieron más de 300.000 personas, ¿ya? Y hubo otro el 2021, pero ya por suerte no con tanta consecuencia negativa. La fragilidad del Estado haitiano ha sido calificada como fantasma
y como de alta alerta, ya provocando migración, partiendo por la vecina República Dominicana, pero también hacia Brasil, Ecuador y últimamente también hacia Chile. Respecto al contexto chileno, hay 1,5 millones de personas regulares y se habla hoy día de 200.000 personas en condición irregular, ya sobre todo venezolanos. Y esta migración es un 7,5% del total de la población en Chile, 7,5%. La más importante es la venezolana con un 30%, sigue la peruana, la haitiana y la colombiana. Y hoy día en Chile hay 180.000 haitianos, ¿ya? Mayoritariamente jóvenes, como todos los migrantes. Puede ser el 80% de los nacidos en Haití, tienen entre 15 y 44 años, por lo tanto en edad laboral y en edad reproductiva. El objetivo de lo que nosotros hemos estado investigando los últimos 2 años más o menos, señala que nos interesa comprender cómo las personas migrantes son formadoras de futuro, reconstituyéndose como sujetos, es lo que se ha denominado como una sociología de las emergencias por varios autores. Esto es un futuro de las posibilidades plurales y concretas que se van construyendo en el presente a partir de sus proyectos y trayectorias, amparados en la tríada, como dice Apaduray, imaginación, anticipación y aspiración, y orientados hacia horizontes de reconocimiento. Estos son entendidos como capacidades colectivas para modificar los términos de convivencia y las discriminaciones expresadas en nuevas formas de acción social en sociedades democráticas, como señala Castoriadis. Y identificamos 2 tipos de respuestas a las barreras, discriminaciones, etcétera, que enfrentan. 1, una acción colectiva civil organizándose étnicamente, y 2, una acción religiosa conformando comunidades cristianas, y nos ha interesado más el tema evangélico más que católico, dado que hay un crecimiento importante, sobre todo en el centro de Santiago y en la periferia, de cultos evangélicos. Breve marco de referencia, quiero destacar 3 conceptos: cultura, ¿cierto? Un tremendo concepto de la antropología; ciudadanía migrante y etnicidad. Respecto a la cultura, bueno, la entendemos, ¿cierto?, como esquemas o modelos de percepción o interpretación y de acción o expresión que organizan las relaciones entre las esferas humana y no humana, ¿cierto?, así como entre las personas, por supuesto. Se trata de disposiciones incorporadas, interiorizadas gracias a la experiencia adquirida en un medio social dado o en más de un medio, como en el caso migrante. Estos esquemas no son tanto un cuerpo coherente y sistemático de creencias, instituciones, valores o repertorios de normas, sino acciones cotidianas y conocimientos en constante dinamismo y reconfiguración, sobre todo por la situación migrante. Se trata de modos de interacción entre los seres humanos y su ambiente físico, sociocultural y político, y de las representaciones de los grupos que los grupos o colectivos se hacen de quienes habitan en su entorno y, cierto, de las relaciones entre diferentes colectivos. En el caso de los colectivos que se encuentran viviendo procesos migratorios, estamos hablando de culturas de movimiento, de culturas en transición. Nos interesa conocer los discursos y prácticas sobre su territorio natal y el proceso de contacto migrantes nacionales e interétnico desde la sociedad de recepción, en este caso santiaguina, así como sus idearios de futuro. Nos interesan las experiencias, las memorias, las narrativas, las reproducciones, los cambios, las pertenencias, la acción u organización social, las aspiraciones, las demandas, la estrategia, bueno, mucho, ¿no?, que van consolidando la residencia en Chile, y allá hablamos de arraigo, vínculo con el territorio o de rearraigo, o bien planeando el retorno a Haití en este caso, o una red de migración, y sigue, como decía antes, ¿cierto?, siendo importante el caso de Estados Unidos. Y, cierto, hay que destacar que estamos hablando de una migración transnacional en que los migrantes tienen, cierto, imágenes y contactos, ¿no?, en diferentes países, no solamente, no estamos hablando, ¿cierto?, de que están como encerrados en Chile, ¿no? Y tercer concepto, la ciudadanía, pues el asentamiento de los migrantes en los países de recepción nos conduce a reflexionar sobre la membresía política, esto es, sobre el ingreso y residencia
de personas extrañas, como plantean entre otros Bauman, ¿no? En los Estados-nación, los vínculos entre minorías y mayorías, así como en el bien común y en la convivencia. El sistema estatal moderno ha regulado la pertenencia en términos de ciudadanía nacional. Se suele distinguir entre ciudadanía, esto es muy importante, se suele distinguir entre ciudadanía político-jurídica o formal, y sus respectivos papeles de identidad, ¿cierto? Visa, carnet de identidad, y ciudadanía sustancial o efectiva, ¿ya? Siendo la vivienda, digamos, donde viven, donde uno es vecino, ¿no? El puente entre ambas, el recurso mediador entre las instituciones del Estado, ¿no? Y la posición social, el trabajo y el consumo mercantil en un vecindario, ¿ya? Entonces la ciudadanía sustancial o efectiva es como la respuesta, el ejercicio cotidiano, ¿no? Respecto a las barreras que enfrentan los migrantes en los países de destino. Y la etnicidad, ¿cierto? En los procesos migratorios los actores tienden a construir redes sociales, localizándose en determinados territorios y creando conexiones entre estos, así como en ciertos nichos laborales. Se desarrollan relaciones intra e interculturales, intercambios y distintos niveles de organización social, y por tanto, el mantenimiento o no, como dice Barth, de las fronteras étnicas, que conforma el mecanismo clave de la propia etnicidad, la que está articulada con una experiencia subalterna que suele ser vivida por los migrantes como una ciudadanía subordinada. Entendemos la etnicidad como un sentido subjetivo de pertenencia a un grupo que se distingue interna y externamente por una cultura compartida y ascendencia común, reafirmando sus identidades etnonacionales. Metodología rápidamente, bueno, es cualitativa, y nos interesan 3 puntos de partida: la etnografía, ¿cierto? Segundo, el relacionalismo metodológico, ¿ya? Tercero, el análisis comparativo cualitativo, vinculando el modelo fundado en casos con la perspectiva basada en dimensiones o factores. De este modo, las unidades de análisis han sido los individuos y sus procesos migratorios a partir de sus experiencias y significaciones, teniendo presentes las redes de sociabilidad nacionales, internacionales y locales, que han ido constituyendo año a año, así como las organizaciones étnicas y religiosas que han creado o recreado. El trabajo de campo ha sido básicamente en 3 comunas, oficialmente: Santiago Centro, Estación Central. Estación Central es una comuna pericentral, ¿no? Cercana a Santiago, vecina de Santiago Centro, y Quilicura, que es un caso importante, digamos, porque es periférica y porque ahí empezaron a llegar, se empezaron a concentrar los migrantes haitianos, ¿ya? Entrevistas en profundidad a haitianos participantes en organizaciones sociales e iglesias evangélicas. Se hicieron entrevistas en profundidad a 20 hombres y 10 mujeres migrantes de nacionalidad haitiana, quienes llevaban entre 2 y 5 años de residencia en Chile. Esto es lo que se llama, ¿cierto?, migrantes establecidos, así como a 2 funcionarios de la municipalidad de Quilicura, no haitianos, quienes trabajan diariamente con los migrantes, o sea, ciudadanos chilenos, ¿no? Participación y registro en cultos evangélicos, ¿ya?, de iglesias propias autónomas, y codificación y software Atrasti, que permite visualizar, ¿cierto?, como sabemos, patrones o tendencias en el comportamiento y en los discursos. Resultado y análisis: primero, llegada y asentamiento. La comunidad migrante haitiana llega con un escaso conocimiento de Chile a partir de la presencia de 7.000 soldados chilenos entre el 2004 y el 2017 en la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, la llamada MINUSTA. Algunos también animados por declaraciones de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la que se comprometió a recibirlos en distintos países después del terremoto del 2010, trascendiendo su memoria migrante que los ligaba principalmente a Estados Unidos, Canadá, Francia, República Dominicana, Brasil y Ecuador. Entonces se agrega Chile, ¿no? Esta interacción chileno-haitiana de 13 años se sumó a los mitos propios de un Estado neoliberal como el chileno, que se presentaba desde los años 90 como exitoso,
Los migrantes quisieron conocer lo que llaman el milagro latinoamericano de Chile, vivir el sueño chileno de un país que se imaginaban como tranquilo y con trabajo. Se han concentrado en la región metropolitana de Santiago y en la región del Maule, en el centro sur, en esta última conocida como Agrópolis, en particular la capital Talca, requiriendo trabajo agrícola, ¿ya? Siendo la región con la mayor proporción de personas nacidas en Haití, ¿cierto? Muy requeridas por trabajo agrícola. En Santiago, la mayor concentración de población haitiana se encuentra en la comuna de Quilicura, y especialmente en algunas villas o barrios donde se han concentrado, cercanas a un parque industrial donde muchos han trabajado, muchos trabajan ahí, ¿no? Como obreros. Y cierto, estas villas han sido intervenidas con planes integrales del Estado, pues se asocian a un mal estado de las viviendas y deterioro de espacios públicos, así como una emergente delincuencia y narcotráfico, ya que ha aumentado en Chile en los últimos 10 años, ¿no? Bien, segundo punto, trato recibido en Chile, de acuerdo a sus propias experiencias y representaciones, como sostienen Rojas Pedemonte, Amode y Vázquez, en un artículo que recomiendo del año 2015, eso sí, ya está un poco antiguo. Los migrantes haitianos son visualizados por los chilenos como objeto de asistencia, se señala pobres y poco calificados, de acuerdo a un paternalismo con los migrantes, y como sujetos de crédito, pues son vistos como disciplinados y confiables, de acuerdo a la ética protestante, ¿ya? Más que como sujetos de derecho. Su vía de inserción sería el mercado, al ser buenos trabajadores y padres, madres de familia. En otras palabras, son aceptados como trabajadores subordinados, pero no como ciudadanos políticamente iguales. Esta representación empezó a desdibujarse, o sea, esta representación de buenos migrantes, trabajadores, en el año 2018, tanto por medidas de política migratoria más duras, como por la crisis política y sanitaria, económica en Chile desde el año 2019. En Chile han habido varias crisis, ¿no? Que han perjudicado y han aumentado la xenofobia en Chile. Brevemente, en abril del 18, el expresidente Piñera, ¿cierto?, les impuso una visa de turismo, con lo cual se cerró prácticamente la entrada para los haitianos, lo que llevó, ¿cierto?, a las organizaciones y a los académicos a hablar de un racismo de Estado o institucional en Chile respecto a los haitianos. Estos cambios en la política migratoria más restrictiva, así como los problemas de racialización interpersonal, aporofobia o rechazo al pobre y segregación urbana, han impactado sus expectativas de inclusión en Chile, aumentando su retorno. Les cuento que entre el 16 y el 19 salieron de Chile 32.000 haitianos, y entre el 19 y el 21 hubo más salidas que ingresos, ¿cierto?, respecto al tema del saldo migratorio, con menos 3.000 personas haitianas el año 2021. Entonces, en este momento se están yendo más que llegando. Bueno, diferencias lingüísticas y culturales religiosas han cierto generado estos problemas de convivencia. Y también no hay convalidación de títulos entre Haití y Chile, lo que es grave, ¿cierto? Por lo tanto, han experimentado muchos problemas de inclusión. Su cultura y hábitos suelen ser objeto de mitos que manifiestan desprecio, ¿cierto? Se comen a los gatos y a los perros, nos han dicho en Quilicura, y trajeron el SIDA, ¿ya? Y el 2018, en una encuesta que se hizo en Talca, el 48% de los encuestados declaró haberse sentido discriminado en alguna oportunidad. Y esto aumentó desde el año 2015. Estas condiciones les han generado problemas de acceso, problemas para acceder a empleos bien remunerados, pues la racialización de la fuerza de trabajo y la imbricación entre raza, clase, nación, etnia y género jerarquiza posiciones y remuneraciones. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Talca, el 74% percibe ingresos menores a 400.000 pesos, lo que es hoy día el sueldo mínimo en Chile, $484. Esto es trabajo de subsistencia
y más del 30% se encontraba desempleado. Destacan también, esto lo voy a ver más rápido, problemas para acceder a salud y vivienda, y cierto, hay hacinamiento en el caso de las viviendas. Se estableció en el 18 un plan de retorno humanitario, ¿ya? Solicitado por una organización haitiana para poder volver a Haití, dado que no se estaban integrando a Chile y por problemas, ¿cierto?, de discriminación, enfermedad, etc. Entonces, como vemos, ha habido un desajuste entre la expectativa del proyecto migratorio y lo logrado después de algunos años, lo que ha aumentado el abandono de Chile. Miren, otra cosa es que desde la llegada de Biden al gobierno de Estados Unidos el 21, se anunció un proyecto de ley de reforma migratoria y apertura de frontera que beneficiaría a 11 millones de indocumentados, informándose el 21 la ampliación del programa del estatus de protección temporal. Bueno, muchos haitianos que residían en Chile pensaron que era un llamado también para ellos, ellas, reemigrando hacia Norteamérica, siendo deportados en septiembre del 21 desde la frontera de México-Estados Unidos en vuelos salidos desde Texas. En Nicolás, parte fueron engañados por traficantes a partir de una errónea o falsa interpretación de las nuevas normas migratorias estadounidenses. Nicolás, Dime. 5 minutos, por favor. Perfecto, Felipe, gracias. Vale. Ahí vemos una foto en que muchos haitianos votaron los carnets de identidad chilenos en el lado mexicano, ¿ya? Porque les decían los funcionarios de Estados Unidos que para poder entrar a Estados Unidos no tenían que estar estables en términos de condición migratoria en ningún país. Por lo tanto, ellos votaron su carnet de identidad chileno en el lado mexicano, y algunos que venían de Brasil votaron el pasaporte brasileño, ¿cierto?, en la frontera por el lado mexicano. Súper. Entonces, miren, respecto al tema de la respuesta o de la organización haitiana, primero el tema más político de la organización étnica. ¿Cierto? Los problemas que han enfrentado han aumentado su interés por la ciudadanía y por tanto respecto a los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Las organizaciones religiosas, las asociaciones de migrantes, las escuelas, los clubes deportivos, las canchas de fútbol y algunos restaurantes son sus principales puntos o lugares de encuentro. Desde esta mayor participación en organizaciones sociales, haitianas y pluriétnicas, se reivindica ser tratados como sujetos de derecho, más que solo como consumidores u objeto de asistencia. Algunas organizaciones haitianas son la Asociación Educativa Sociocultural Framboesa de Chile en Quilicura, la Organización Sociocultural Haitiana en Chile, o CHEC en Zona Central, o CACH en Pedro Aguirre Cerda. Estas son comunas, ¿no? Y OJUI y ONG Buen Samaritano en Independencia, así como la red de organizaciones migrantes haitianas en Chile, ¿ya? Un solo testimonio, ¿cierto? Como manifiesta Claude, siempre los haitianos entre nosotros nos ayudamos, hacemos pollas, la mano, con otros haitianos también. La mano es que 10 personas ponen un modo de ahorro como una polla, entonces mensualmente va a ir pasando la plata, la recaudación a una persona, hasta que toca a la 10ª persona y ahí vuelve a hacer la vuelta. Soy profesor, entonces casi todos los haitianos me conocen porque tengo una asociación acá, una organización, ¿no? Mi organización es para orientar a la gente que tiene problemas, que duerme en la calle, ayudarlos a encontrar trabajo, haciendo trámites en las embajadas, en la municipalidad, en la notaría, hospitales, etc. Entonces voy ahora a ir al tema religioso para alcanzar. Espacios residenciales y participación religiosa, esto lo hemos estudiado en los últimos 2 años, en algunos espacios barriales, como en el sector San Luis, en la comuna de Quilicura, se encuentran y reproducen socialmente como comunidad etnonacional, autónomamente, superando el anonimato y la falta de reconocimiento en Chile. Las iglesias, actuando como estructuras intermediarias o de mediación, juegan un rol clave, central en la estancia
haitiana en Santiago. Las iglesias católicas y evangélicas han prestado un importante servicio social con albergues y asistencia al llegar, generando redes de apoyo formales e informales en alimentación, vestuario y abrigo de cama, referencias de trabajo, préstamos, cuidado de los niños, etc. Tanto en Quilicura como en la Estación Central se encuentran iglesias católicas chilenas con feligreses de distintos orígenes internacionales. Hay misas los días domingos con unos 80 asistentes que duran 1 hora, con población mayoritariamente chilena. En algunas parroquias se han implementado servicios en horario solo para haitianos, después de la misa común, que se celebran en creolé, en la lengua haitiana, y en francés, ¿ya? Porque Haití, ¿cierto?, fue colonizado por Estados Unidos y por Francia. Hay también cultos protestantes en creolé, en que participan unos 80-100 asistentes, y que ha ido aumentando, tanto en la mañana como en la tarde. Y ojo, con una duración de entre 3 y 5 horas. O sea, toda la mañana o toda la tarde, ¿ya? Y termino con un testimonio al respecto. Recuerda Josué, una vez que fui a la iglesia, a la primera iglesia, pero iglesia chilena, ahí me dicen que no entienden nada de castellano. Un problema, ¿cierto? Un problema lingüístico que hay el primer año de los haitianos en Chile. Ya no vuelven más. Entonces un día llevé como 7 haitianos, ¿cierto?, conmigo a la iglesia. Ahí es cuando empecé a hablarles. No, nosotros queremos una iglesia cristiana haitiana para que entendamos lo que están diciendo. Ahí hablé con el pastor chileno y le expliqué, le dije, como usted funciona los domingos en la mañana, ¿qué te parece si hacemos un culto para los haitianos que quieran participar? Me dice, no hay problema, y les damos oportunidad. Y ahora tenemos a veces reunión como hasta 100 haitianos en el culto. Entonces voy a dejar de compartir solamente para, ¿cierto?, concluir diciéndoles que, bueno, nos hemos encontrado haciendo trabajo de campo. Estoy trabajando con un colega mexicano que está haciendo su doctorado, su postdoctorado en Chile, ya, Edilberto Aguilar, que estamos publicando algunas cosas. Y, cierto, el tema evangélico es muy interesante porque uno podría pensar, cierto, que al ser evangélicos niegan, cierto, la cultura haitiana o parte de la cultura haitiana. Bueno, hay parte de eso, pero también hay, cierto, una síntesis medio complicada, ¿no? Hay con ambivalencia, etcétera, en que, cierto, logran ser haitianos evangélicos, cristianos, protestantes, ¿no? Es muy importante en la Biblia, ¿ya? Sin negar completamente la cultura haitiana, ¿no? Pero ahí, como les digo, hay ambivalencia y hay un tema en que hay diferentes direcciones, ¿no? Y estamos ahora profundizando cualitativamente qué pasa con esos temas. Eso, Felipe, gracias. Estupendo, Nicolás, muchas gracias. Hay algún comentario de Carlos para ti en el chat. Arriba Teresita Poblete también te hizo una pregunta. Así que, pues, mientras tanto, si emerge alguna otra inquietud, bienvenidos a dejarlas en el chat. Bueno, para cerrar el panel, tenemos a Teresa Pérez Cogaya, que es doctora en estudios americanos, investigadora del Centro de Estudios Migratorios, CEM-USACH, docente en la Universidad de Chile y en la Universidad Mayor, y además coordinadora principal del GT Migraciones, de la RIR. La línea de trabajo que tiene es Imaginarios de Ciudadanía y Migraciones Internacionales. Así que, pues, Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias, Felipe. Voy a tratar de ir rápido porque me preocupa que se nos cierre la sesión. Bueno, lo que yo voy a presentarles es una propuesta de cómo abordar los imaginarios de ciudadanía, pensando en individuos migrantes o colectivos migrantes que tienen alguna situación de marginalidad, ¿sí? Lo voy a tratar de explicar en un caso exploratorio. No voy a abordar muy a profundidad el caso, pero me interesa más la propuesta para su abordaje. Esta inquietud surge de mi tesis doctoral que defendí en 2017, donde abordo imaginarios de ciudadanía en un trabajo mixto
a partir de el cuantitativo, a partir de 120 encuestas de diferentes nacionalidades latinoamericanas y algunas entrevistas cualitativas. Y ahí surgen, bueno, lo que se abordaba en ese trabajo tenía que ver con la posibilidad de la ciudadanía transnacional, es decir, la posibilidad de ser ciudadano de más de un estado, con o sin identidades, porque está ese debate entre la ciudadanía sustantiva, que vincula a la nacionalidad, la ciudadanía, o la ciudadanía que yo denomino más pragmática, que no es necesario identificarse nacionalmente o esta sensación de pertenencia como para poder ser ciudadano, ¿sí? Y ahí surgen tres elementos muy importantes como variables que hacen más probable que una persona tenga esa ciudadanía, aspire a esa ciudadanía transnacional, y son el tener hijos binacionales, el estar de acuerdo con el modelo de relación del Estado chileno con el ciudadano, que es un modelo subsidiario, ¿sí? Y la otra variable muy central es el tipo de empleo que se logra tener en Chile. La correspondencia que ese empleo tiene con las credenciales que traen del país de origen, la expectativa en el ingreso, el estatus de ese empleo, de ese trabajo, y si ese trabajo supone un techo en el ascenso en la movilidad social o da posibilidades de seguir ascendiendo socialmente, ¿sí? Entonces, es esta última variable, ¿sí? Yo la retomo ahora en dos trabajos, ahora voy a presentar uno solo, para casos de personas que, como bien dijo Gissi, los haitianos no son las únicas nacionalidades que tienen muchas dificultades para la convalidación de títulos, entre otras razones, no solo porque no haya convenios, que ya es una gran dificultad institucional, sino porque es un proceso muy largo y muy caro, ¿sí? Y este derecho, esta posibilidad de tener un empleo, las características del empleo, en ese trabajo empieza a surgir como el derecho a tener trabajo, como el derecho, en términos de Arendt, que te da derecho a tener los demás derechos, ¿sí? Que eso es una de las cosas que engancha con este acuerdo con el modelo de relación del Estado chileno con los ciudadanos, ¿no? Es a partir del trabajo, a partir de la vinculación con la esfera de trabajo, donde se puede acceder a muchos otros derechos y hay un nivel de acuerdo en lo que se les preguntaba en las encuestas, cómo se medían las encuestas, también cómo se evalúan las entrevistas, con esta forma de relacionarse del Estado. Bueno, entonces lo que hago, sí, es profundizar en el imaginario de ciudadanía, considerándolo, siguiendo a Baeza, como estas figuras interpretativas que dan sentido y plausibilidad al mundo social. Y me pregunto, para una muestra de un colectivo muy específico de mucho interés, ¿cómo este imaginario de ciudadanía da sentido a la inclusión de un grupo que está en cierto margen en especial del mercado laboral, que son mujeres migrantes que no ejercen, profesionales, vienen con credenciales, pero no ejercen, y que tratan de conciliar tareas de cuidado con lo que se ha denominado mucho la reinvención laboral a través del emprendimiento, pero un emprendimiento muy específico, que es el emprendimiento nostálgico, que son artesanías, comida, productos del país de origen, informales, desde la casa, y que venden a través de redes sociales y aplicaciones. ¿Por qué selecciono este tipo de personas y en particular mujeres? Porque así controlo la variable trabajo, no están en el trabajo con las características que en el trabajo anterior hacían más probable nacionalizarse. Y sus ingresos al final dependen de
cierto fortalecimiento de costumbres e identidad. Desde ahí me pregunto, ¿de qué forma esta figura, este imaginario, en esta situación dialoga o cómo esta figura permite desprender para ellas derechos y obligaciones como ciudadanas? ¿Cómo se articula esta figura de pérdida de inclusión a partir de las credenciales y habilidades profesionales, ya que el trabajo parece ser algo muy importante y el reconocimiento y la correspondencia con las credenciales? ¿Cómo se articula esta figura, el imaginario de ciudadanía, con este retraimiento hacia las tareas de cuidado que tienen estas mujeres? ¿Y cómo se articula la figura del emprendimiento nostálgico informal con el imaginario de ciudadanía? Es un estudio exploratorio que trata de recoger muy en la posición de la epistemología feminista, la relevancia de las experiencias particulares, y son experiencias diversas. Son mujeres que se dedican o no ejercen inicialmente porque vienen en un proyecto familiar donde el empleo es para la pareja, y ellas se dedican a la crianza y en algún momento tratan de insertarse en el mercado laboral, y ahí es donde se encuentran con estas barreras. Pero también hay mujeres que vinieron a trabajar para enviar dinero a sus familias, ¿sí? Entonces, se controlan algunas situaciones, algunas variables, pero en otras se deja diversidad para recoger la experiencia y mirar cómo funciona, y si funciona la propuesta de abordaje que voy a presentar enseguida, para ver cómo dialoga este acceso al empleo y esta situación de cómo se accede al empleo o cómo se accede a los ingresos ya que tienen un emprendimiento. ¿Cómo hace dialogar el imaginario instituido, suponiendo que hay un imaginario instituido de ciudadanía, donde la centralidad del trabajo y la correspondencia de las credenciales con el ingreso y con el empleo es una forma de inclusión muy relevante? ¿Y cómo dialoga con esta situación que no cumple con esas características? Y por lo tanto, parto del supuesto que este es un diálogo entre un imaginario instituido y un imaginario instituyente frente a esta nueva situación, ¿no? Cómo lo práctico, la vivencia cotidiana que también relevaba Gissi, genera este diálogo. Parto de ese supuesto, que ahí hay un diálogo. Entonces, quiero ver cómo se da ese diálogo. Y ahí retomo para abordar este diálogo una propuesta de Kabir de 2007 que denomina ciudadanía incluyente. Este trabajo retoma aquellas dimensiones que están presentes de manera constante que son transversales en sujetos o colectivos que están en esa situación de margen y que luchan por la inclusión, que buscan la inclusión. Y son 4 dimensiones: la justicia, el reconocimiento, la autodeterminación y la solidaridad. Entonces, lo que yo hago es ver si este modelo, como un modelo de imaginario que es transversal, estas dimensiones son transversales a muchos trabajos que revisa Kabir, en la voz de las mujeres. Y yo puedo recoger en la voz de estas mujeres que están en esta situación particular, en una situación de margen, ¿sí? Estas dimensiones, que se denomina ciudadanía incluyente. La dimensión de justicia. En esta dimensión, para el caso de la migración, en esta dimensión hay una tensión entre el capital cultural y su devaluación y desinstitucionalización del mercado laboral chileno, expresado con la idea de documentos y credenciales educativas no reconocidas. O sea, hay una tensión. Vienen de una situación donde su inclusión, una arista de su inclusión, una dimensión, tiene que ver con el trabajo, con las credenciales, con su proceso educativo. Incluso, un poquito más adelante voy a decir que es muy relevante para su historia familiar, en el caso de muchas de ellas. Es incluirse bien, es incluirse de la mejor manera en su sociedad de origen. También en esta dimensión, en términos de migración, a partir de los estudios que tienen que ver con el emprendimiento nostálgico, se ha relevado
que la ciudadanía tiene una relación con el emprendimiento nostálgico como un vehículo no solo para obtener ingresos, sino también como una etnicidad reactiva frente a lo injusto, frente a esta hostilidad del mercado, de la sociedad receptora, que no los reconoce y que los segmenta, como abordaba Gissi. Y que incluso esta reacción incluso tiene que ver con evadiendo normas, ¿no? Están en la informalidad, ¿sí? Busquen mujeres que estuviesen en la informalidad, normas fiscales y de control sanitario, porque varias de ellas a lo que se dedican es a preparar comida típica y venderla, ¿sí? En la dimensión del reconocimiento, aquí hay una tensión que se ha abordado en el transnacionalismo y en la ciudadanía transnacional, que es cómo quiero ser reconocido, ¿sí? Entonces, se tensiona el principio de universalidad como igualdad con el principio de equivalencia o aceptación de la diferencia. Entonces, ver cómo es esta dimensión intenciona mirar cómo es la vivencia de la otredad, ¿sí? Otredad en función aquí de lo que se conoce como la interseccionalidad. La otredad desde la nacionalidad, la cultura, la identidad como migrante, la identidad como emprendedora. Antes yo era contadora, antes yo era profesora, antes yo era psicóloga, y ahora soy emprendedora. Incluso es una tensión frente a esa antigua dimensión de la identidad. Y se releva, es muy importante un concepto que usa Garzón y que yo he retomado en todos mis trabajos, que es el de capital nacional, que es una forma de capital simbólico, pero que en el contexto migratorio tiene una relevancia muy importante. El capital nacional es la nacionalidad, y la nacionalidad se vuelve un recurso que restringe o que da acceso a otros recursos necesarios para el logro del proyecto de mejoría de vida en 3 formas. Y Gissi lo dijo muy claramente, la nacionalidad se asocia a una segmentación laboral, ¿sí? Entonces devela la relevancia de la procedencia geopolítica y del lugar donde se realizaron los estudios. Ese es el primer encuentro que van a tener estas mujeres cuando deciden querer ingresar al mercado laboral a través de sus credenciales, ¿sí? También puede funcionar como barrera o como facilitador cuando la adquisición de la ciudadanía del país receptor se puede sumar a su capital nacional de origen. Es decir, cuando hay posibilidad de doble nacionalidad formal o de facto, que pasa mucho en Chile, que no hay muchos convenios, pero en el país de origen no se pierde la nacionalidad. Entonces, es de facto se tienen las 2 nacionalidades. Pero también cuando el capital nacional determina el acceso limitado a recursos necesarios en la sociedad receptora. Por ejemplo, hay ciertos empleos específicamente en la administración pública, en todos los sectores de la administración pública, que están vetados para no nacionales. O sea, hay un techo en el ascenso, ¿sí? Y bueno, también es un capital la nacionalidad frente a otros estigmas como los que presentó Nicolás o lo que presentó Antonio. La otra dimensión es la autodeterminación. La autodeterminación que se define como la propiedad de uno mismo y la capacidad de decidir sobre sí y sobre los temas que le conciernen. Y eso tiene que ver mucho con la autonomía, una autonomía que estaba dada por un nivel educativo y cómo esto le permitía insertarse al mercado. Y ahora recordemos que son mujeres que están sobre todo con tareas de cuidado, en algunos casos pagadas, en otros casos no están pagadas, pero que no se han podido acomodar con esas credenciales. Y ¿dónde está ese margen de autonomía para poder movilizarse en la sociedad? ¿Dónde está la herramienta para poder movilizarse en la sociedad? Y, por cierto, la autonomía económica. También dentro de la autodeterminación está este componente de poder reinventarse o hacer un redireccionamiento absoluto de sus habilidades y capacidades para el nuevo desafío laboral. En muchos casos, todo lo que sabían no les sirve. Y se dan cuenta que tienen que aprender a cocinar su comida típica, tienen que aprender a hacer artesanías, ¿sí? Tienen que hacer algo completamente diferente para poder tener cierto grado de autonomía y de autodeterminación. La conciliación con las tareas de cuidado,
el acceso a los derechos asociados, ¿sí? Varias de ellas, sobre todo las que están en matrimonio, ¿sí? El acceso a sus derechos sociales depende de la pareja y del empleo de la pareja. Uh-huh. Si esa pareja no tiene empleo, no tienen acceso como familia, tienen que ir a lo público. Uh-huh. Pero también muchas veces lo público se accede a través del empleo de la pareja. Uh-huh. Y bueno, la libertad de movimiento, el derecho a migrar. Finalmente, la dimensión de solidaridad, ¿sí? Que es la capacidad del proceso de identificarse y actuar con otros en la búsqueda de inclusión. Aquí hay una situación en este colectivo que tiene que ver con la falta de una red social de apoyo para los cuidados, que es una de las principales funciones, y la crianza, y las barreras de acceso al empleo. Varias de ellas, por ejemplo, cuando deciden, las que vienen solas y deciden tener hijos, tienen que traer a más familia. De esa familia que le enviaban remesas, ahora las tienen que traer para que puedan colaborar en esta área y ellas puedan seguir desempeñándose en el mercado laboral en el nicho en el que estén, que no es el de sus credenciales. En esta dimensión también es importante pensar en lo que ya han encontrado otros trabajos, que es que empresarios migrantes exitosos se vuelven líderes comunitarios, ¿sí? Articuladores sociales y cívicos, que, por cierto, están encabezando aquellas movilizaciones de inclusión en ciudadanía plena, por ejemplo. Esto se ha visto mucho en Estados Unidos, ¿sí? En esta dimensión, por contraste, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estas mujeres donde hacen su comercio desde el hogar y a través de redes sociales, ¿sí? Por un lado, las vincula a la red, una red para poder vender, ¿sí? Pero también, por otro lado, se corre el riesgo, y esto también lo han encontrado los estudios sobre emprendimiento, que se corre el riesgo de que estén más aisladas, porque todo lo hacen desde casa y a veces venden a través de aplicaciones. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de ese encuentro para que se genere esa solidaridad? ¿Sí? Pero también hay otros estudios que arrojan que hay cierta consolidación de una red precisamente porque tienen que vender o tienen que adquirir productos, y al ser, en este caso, emprendimientos étnicos, se afianza la vinculación con su grupo de origen, pero en el país receptor. Entonces, estas son las 4 dimensiones que yo traté de mirar si funcionaban como un marco de análisis del imaginario y del diálogo de imaginarios, el instituido con el instituyente, en estas mujeres. ¿Sí? Lo hice a través de entrevistas, no voy a profundizar mucho en esto. Entrevistas focalizadas. Fueron 6 mujeres de Venezuela, Colombia y México que encontré a través de chat de mujeres migrantes, ¿sí? Donde se hace mucha venta de cosas, pero también se adquiere mucha información de muchos trámites. Y partí desde lo práctico. ¿Por qué el emprendimiento? ¿Por qué ese rubro? La relación del emprendimiento con sus credenciales, la conciliación con tareas de cuidado, las herramientas que se necesitaron, las que se adquirieron para el emprendimiento, la disposición y el uso de los ingresos, su público objetivo, hasta lo más profundo. Todo esto, ¿qué significa? Y para finalmente preguntar sobre ciudadanía, derechamente, ¿sí? ¿Qué encontré? Yo sé que he ido muy rápido y si hay oportunidad de preguntas o pues quedamos. Esto es un trabajo que ya espero que se publique pronto, ya está listo. ¿Qué encontré? Encontré un imaginario instituyente que en los 6 casos, pues es un trabajo exploratorio, pero que en los 6 casos me habla de mujeres migrantes haciendo patria. Esto de hacer patria es algo que en los 6 casos se mencionó. En por lo menos 4 fue la frase exacta. ¿Qué significa esto? Hacer patria. Entonces, el emprendimiento funciona como una adaptación a acomodo y retomar, en algunos casos como Colombia y Venezuela, una valoración positiva del capital nacional. O sea, se dan cuenta que su capital nacional está devaluado
Entonces, usan el emprendimiento no solo para adquirir ingresos, sino para revalorar su capital nacional. Sin embargo, no hay en los relatos, no hay en las entrevistas una declaración de que este proceso de tener que reinventarse por no encontrar acomodo haya partido o haya funcionado como una situación injusta. Lo que se releva es su capacidad de reinventarse. Me acomodé, logré, triunfé, tengo ingresos, estoy inserta. A mi modo, pero estoy inserta. El emprendimiento también ha permitido espacios de autodeterminación, ¿sí? Se posicionan desde el emprendimiento, exigen un reconocimiento desde la diferencia. Viven constantemente la otredad y la reivindican. Soy otro. Deciden la identidad. Es una identidad elegida y la refuerzan. Respecto ya al plano más profundo de la ciudadanía, son mujeres que demandan una ciudadanía plena, le expresan tal cual, los mismos derechos y obligaciones y oportunidades de los chilenos por el hecho de residir en Chile, de cumplir, y aquí surge una contradicción muy interesante, de cumplir con todos los trámites, de cumplir con todo lo que me piden, ¿sí? Y obvian que están en la informalidad y todo, que en Chile es muy importante toda esta fiscalización sanitaria, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la alimentación, queda obviado, dicen que cumplen con todo y que quieren ser reconocidas por residir acá. ¿Para qué? Y ahí viene, por ejemplo, la nacionalización. Todas, bueno, una de ellas fue la única que dijo que no se nacionalizaría, ¿sí? Pero ¿para qué quiero ser reconocido? ¿Para qué quiero la ciudadanía plena? ¿Sí? ¿O por qué me nacionalizaría para obtener lo pleno? Porque si no, no tengo todos los derechos, no tengo las obligaciones, no tengo tengo todas las obligaciones, pero no tengo los derechos. Se me cobra más, que en muchos trámites puede ser 1,000 pesos, que es más o menos alrededor de $1 que se cobra más, pero también pueden ser más o menos los 2,5 millones de pesos chilenos que supone el trámite de convalidación, ¿sí? Es algo que también mencionaron bastante. La nacionalización en varios de los casos se ve como un trámite más, como un trámite natural, es lo que sigue después de todos los visados, ¿sí? Voy en camino a eso. Pero lo que todas dicen es que se nacionalizarían por esta razón, para poder viajar a otros países sin tantos problemas. Específicamente hablan de la visa waiver. Entonces, para cerrar, me parece que el modelo de estas 4 dimensiones funciona, ¿sí? Pensando desde el margen, desde una suerte de búsqueda de inclusión, que en estas mujeres se expresa a través del emprendimiento, la reinvención, ¿sí? Y en este caso, el emprendimiento étnico es una fórmula para adaptarse, pero adaptarse desde el reconocimiento de la diferencia, la reevaluación del capital nacional y desde la voz de ellas para hacer patria. Gracias, Felipe. A todos. Gracias, Tere. Pues bueno, hemos llegado al final de la sesión. Voy a hacer brevemente así un par de minutos de síntesis. Sabemos que hemos tenido aquí tres enfoques investigativos muy diferentes, ¿no? Con distintas temáticas, pero que de alguna manera todos conectan o interconectan a través de los imaginarios y las representaciones. Partimos con Antonia, abordando el tema de la islamofobia y el racismo cultural, ¿no? Y pues nos podemos dar cuenta allí cómo a través del análisis de datos en redes sociales podemos ir como observando y reconociendo las representaciones, ¿no? Antonio habló de 3: seguridad, terrorismo, delincuencia, los aspectos culturales, como comillas, ¿no? Enemigos de la civilización, bueno, uno de los elementos, ¿no? Inmigraciones,
que serían como tres principales representaciones en un conjunto desde lo visible, ¿no? Y también, pues, viendo la estimación del impacto, ¿no? En este análisis que nos plantea desde Twitter y cómo, pues, entendemos las representaciones como esos principales campos desde lo que se ve, ¿no? Y, pues, el peligro de alcanzar a través de este sistema, digamos, de comunicación una radicalización y una posible normalización, lo que sería lo más grave, ¿no? Del discurso racista islamófobo en redes sociales, ¿no? Bueno, Nicolás Gysi nos plantea esto de que nos muestra este contexto interesante de migración, sobre todo hacia sur-sur, pero también hacia el norte, ¿no? Donde Gysi apunta que el sueño americano sigue vigente, ¿no? Y que, pues, coincidentemente también con lo que sucede en esta visión hacia la islamofobia, en América Latina también hay una política securitista, ¿no? Es una relación negativa, dice Gysi, entre el éxodo venezolano y haitiano, ¿no? Gysi, pues, aborda el tema del futuro, ¿no? Del futuro, tomando algunos autores como Apaduray, ¿no? En cuanto a imaginación, anticipación, aspiración, o otros conceptos como los horizontes de convivencia. eh, en términos de cómo ven los migrantes, cómo perciben, ¿no? Esa forma que ellos van a vivir o esa cultura a la cual alude Nicolás, y que esa cultura está relacionada con acciones cotidianas o modos de interacción y representaciones, ¿no? Y ahí es donde Nicolás Gysi habla sobre idearios de futuro. Y esos idearios de futuro tienen que ver con algunas significaciones, como por ejemplo el milagro latinoamericano de Chile o el sueño chileno, que fueron, después se convierte, digamos, un poco en la visión desde el chileno hacia el migrante, en un objeto de asistencia, en un sujeto de crédito, o que, pues, terminan siendo sujetos sin derechos, ¿no? Una especie de trabajadores subordinados. Y aparece el racismo institucional o de Estado, y pues aparecen mitos. El lugar del mito es muy importante acá, ese mito del haitiano que traen enfermedades, por ejemplo, ¿no? Y cae, digamos, en un elemento donde se rompen las expectativas, y pues aparecen nuevos fenómenos como el fenómeno religioso o el fenómeno, pues, de los haitianos evangélicos, sin negar, como decía Nicolás, completamente su cultura, ¿no? Entonces, muy interesante ese factor. La compañera Teresa nos hace una elaboración conceptual sobre cómo se conformaría o cómo se estructuraría un imaginario de ciudadanía, ¿no? Un imaginario de ciudadanía de mujeres, ¿no? Que ejercen el trabajo como una de las características también relacionadas con el hecho de moverse o sí, de autodeterminación, ¿no? El acceso al empleo, y en esa búsqueda, ¿no? De un emprendimiento nostálgico, informal, ella habla de que se instituye o se podría llegar a instituir un tipo de ciudadanía, ¿no? Un tipo de ciudadanía que tiene que ver con una serie de conceptos que ella va recogiendo y va contrastando los relatos, que tienen que ver con estas ideas de solidaridad. ¿No se escucha? Estás en mute. Ahora sí, Ahora sí, sí. se me había cortado. Sí. Qué raro. Bueno, ella toma el concepto finalmente de identidad, cómo se decide la identidad y cómo se demanda la ciudadanía plena, ¿no? Cómo se demanda la ciudadanía plena para, pues, reivindicar de alguna manera y revalorar o poner en la balanza lo que viene a ser el capital o las distintas formas de capital nacional, que es un concepto que ella también trabaja y recoge en este concepto del imaginario de la ciudadanía. Entonces, pues, hemos tenido una panorámica bastante interesante, amplia, sobre los distintos abordajes que se pueden tener hacia los imaginarios y las representaciones. Y pues aquí yo voy a recoger algunas preguntas para Antonia. Carlos dice: ¿es islamofobia o islamoodio? ¿Cómo impacta en la actualidad el pasado de la dominación árabe en la península ibérica en estos racismos? Y pues hay otra más, si quieres voy a leer estas tres, Antonia, y te doy la palabra.
¿Qué recomendaciones da Antonia para hacer frente a estos discursos de odio en términos de ejercicio de ciudadanía digital? ¿Cómo bajamos el engagement? Dice Teresita Poblete. Y Carlos nuevamente dice, sabiendo que Twitter es la red de expresiones de odio por excelencia, ¿has realizado una mirada a las otras redes sociales para verificar si se replica la misma situación? Entonces, pues Antonia, tienes unos minutos para responder esa tanda de preguntas. Vale, gracias Felipe, gracias por las preguntas. Bueno, lo de islamodio o islamofobia no sé si va por el lado de afirmar si se trata un tipo de racismo o estamos hablando de un tipo de odio sin más connotaciones. Sí, ¿no? O... Discúlpame, lo que pasa es que fobia es algo de la psiquis hacia una situación. En cambio, Vox, por lo que llega al menos a Argentina, se plantea más como odio, no como fobia. Vale, bueno, esto se entronca en un debate político acerca de la islamofobia en general, más concretamente en lo que, bueno, Vox externaliza en sus discursos, etc. Entonces, por ahí lo que yo recojo es una reivindicación de los colectivos antirracistas políticos, ¿no? De hablar de islamofobia como racismo y reivindicar que es un racismo para abordarlo como tal. Obviamente, pues claro, hay discusión, hay debate y hay distintos planteamientos en ese sentido. Yo en mis trabajos lo discuto como un tipo de racismo y bueno, los planteamientos teóricos que recojo pues son de autores y de colectivos que se mueven por ahí. Muy interesante la pregunta sobre la herencia de la presencia árabe-musulmana en la península ibérica. Claro, hay imaginarios latentes ahí bueno, no puedo sino simplificar si digo que como mínimo hay dos. Está el imaginario orientalista, ¿no? que exotiza la idea de lo moro, sobre todo en relación a la comida, el folclore, la música. Y luego también alrededor de la idea de lo moro están pues toda una serie de estereotipos, prejuicios, pues que hablan de los moros son traicioneros, los moros son ladrones, los moros son violentos. ¿Qué sucede bueno, qué es lo que estamos viendo con esta institucionalización del discurso de Vox y esa pregunta que nos hacíamos sobre la normalización? Pues que parece que ahora mismo con este discurso a nivel político público metido en las instituciones, con el poder que tienen en redes sociales, está polarizando esos imaginarios hacia, bueno, dejando un poco de lado el imaginario orientalista, podríamos decir, y asentándose y prevaleciendo el otro imaginario que podríamos decir está más cerca de esa idea de islamofobia y de racismo. Y esa adquisición por parte de la población, de la ciudadanía, que en un marco de pérdida de corrección política, que es algo que también ha conseguido Vox, durante mucho tiempo en España los discursos en torno a las migraciones, desde el discurso mediático político sobre todo, era un discurso políticamente correcto de la inmigración como problema, pero el racismo no se expresaba abiertamente ni de manera tan explícita como se está viendo ahora. Y claro, eso se está contagiando, no solo a la población, sino a otros partidos. Estamos viendo pues que también hay discursos, pues, por ejemplo, en el Partido Popular, que se van acercando a estos discursos tan abiertamente racistas de Vox. En cuanto al engagement, bueno, no sería tanto bajarlo porque, bueno, es una métrica también un poco complicada y la adaptación que nosotros estamos haciendo para conocer de ciertas cuestiones que no son las que habitualmente se trabajan a partir de estas métricas. Hay también una parte de innovación metodológica en ese sentido, porque claro, que una tasa de engagement sea alta no significa que haya mucho respaldo a un tipo de publicación o de discurso, sino que, bueno, pues que tiene eco, que tiene impacto en la red social, pero como hemos tratado de hacer con este estudio de caso,
también encontramos que ese engagement se explica porque hay gente que lo rebate, porque hay antirracismo que entra a contraargumentar todos estos bulos. Entonces, pues bueno, quizá un poco tratar de explorar a nivel ya cualitativo, manual, si queremos, todas esas lógicas argumentativas que se generan en las conversaciones digitales. Y a nivel de ciudadanía digital, pues bueno, sin duda el trabajo que están haciendo las agencias de fact-checking, yo he nombrado a Maldita, hay otras, bueno, Neutral, de desmontar bulos es importante, pero esto podría, se están haciendo cosas, pero seguro que se pueden hacer muchas más a nivel de sistema educativo formal y los jóvenes, los adolescentes, los niños, educación mediática y saber, pues bueno, cómo enfrentarnos a toda la posverdad que hay en las redes digitales. No sé si me dejo algo. Antonia, solo una última observación o pregunta, dice Carlos también. En la sociedad española, la designación de MENA se suele utilizar como palabra despectiva para menor no acompañado. Bueno, pues interesantísimo también, porque ahí sí que es cierto que Vox ha tenido un papel importantísimo. No, hasta que Vox no utiliza la palabra MENA de manera despectiva para demonizar a niños y niñas que viajan solos, los vulnerables entre los vulnerables de la población migrante, no era una categoría connotada negativamente, era una categoría, bueno, pues que viene de lo administrativo, muy usada por ONG, descriptiva, incluso, bueno, podríamos decir a veces con notas paternalistas, pero Vox la recoge, la instrumentaliza, la carga de significado. De hecho, bueno, hubo hace un par de años una polémica muy grande con un cartel electoral que hizo Vox para las municipales para las autonómicas de Madrid, donde hablaba de menas, ¿no? Ahora sí puedo, lo comparto por el chat, y utilizaba una imagen de una persona joven que simulaba un pandillero cubierto, bueno, criminalizando al máximo. Y esto es un continuo en el discurso de Vox, utilizar como sinónimo mena de delincuente. Entonces ahí sí que hay que reconocerle esa labor en demonizar todo un colectivo de, en este caso, niños y niñas, como digo, los vulnerables entre los vulnerables. Listo, gracias Antonia por tus respuestas. Le vamos a dar 3 preguntas para Nicolás. Teresita dice, Nicolás, ¿encontraste una ruptura de la idea de comunidad entre personas del mismo país de origen? O sea, ¿y cómo estos migrantes que conociste viven la imposición del ser, comillas, ser haitiano abstracto? La imposición del ser haitiano abstracto, dice la compañera. Hay otra pregunta que dice, ¿qué vínculo tenía este profe? No sé, dice Cloud, con organismos del Estado. ¿Por qué crees que las iglesias tienen tanta presencia? Y la última, Nicolás. Sabemos que en Chile muchos venezolanos con documentación, paréntesis legales, se están yendo a otros países o retornando. Este fenómeno no es solo acá, es también en Argentina, Perú, etc. En el primero, la principal razón es económico y en el segundo, la xenofobia y falta de oportunidades, según algunos estudios en base a entrevistas que he leído. ¿Cuál es, dirías tú, que la principal razón en Chile? Gracias, buena pregunta. Bueno, parto con Teresita. El profe, bueno, el profe que entrevistamos trabaja en una municipalidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta importancia de lo evangélico? Primero que todo hay que considerar que tenemos transnacionalismo, o sea, tanto en el caso haitiano como venezolano y colombiano, a veces al llegar a Chile buscan rápidamente la iglesia en la cual participaban en su país de origen, ¿cierto? Para tener ahí un ancla, un rearraigo rápido, ¿no? Entonces eso es importante. Segundo, se forma comunidad, cristiana evangélica, lo que es muy importante en una sociedad como la chilena, ¿cierto? Neoliberal, mercantil, donde precisamente falta la comunidad. Entonces la gente lo busca rápidamente, donde hay solidaridad, ya, confianza, reciprocidad. Entonces, todos esos temas clásicos de la sociología y antropología uno los encuentra ahí. Ahora, tampoco hay que idealizar, ¿no? Reconocimiento internamente y también, ojo, en el caso evangélico, dicen que al decir ellos, yo soy protestante, un chileno en general los concibe bien, o sea, se ve bien, da confianza, ¿no? Entonces, como que lo migrante no da confianza, pero el decir yo soy protestante da confianza.
por todo este tema, ¿cierto?, del ascetismo vinculado a todo lo que trabajó Max Weber, ¿no? Y hay algo muy práctico, más allá de lo simbólico, comunitario, religioso, que es ayuda cotidiana entre ellos, ¿ya? Em, laboral, ¿ya? Digamos, ojo con eso, o sea, lo que también trabajó Bourdieu, ¿no? Razones prácticas que te hacen ser parte de un determinado colectivo o comunidad. Yo agregaría otra cosa con otra pregunta que hace Teresita, el tema de la comunidad haitiana en sentido nacional, de la comunidad nacional haitiana, ¿cierto? La comunidad imaginada, ¿no?, que plantea Anderson. Mira, efectivamente hay diversidad interna, lo que en general no, se considera poco en los estudios chilenos, ¿ya? Primero que todo, yo planteo que hay tres flujos haitianos. Uno que partió más o menos en el 2006, que era de calificados, ojo, ¿ya? Después partió uno fuerte el 2010 por el terremoto, de gente de nivel de estrato socioeconómico bajo, medio bajo, que viene a buscar trabajo a Chile y en general son urbanos. Y ojo, en 2015 aumenta una migración haitiana más de nivel de estrato económico más bajo y también campesino, es distinto, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos una diversidad interna haitiana y a lo cual se suma la diversidad religiosa, algunos son católicos, otros son evangélicos, otros son vuduistas, o sea que siguen, ¿cierto?, las ideas y los espíritus del vudú, ¿no? Y finalmente, respecto a esta diversidad interna haitiana, considerar que no todos son pobres, como muchos creen, ¿no?, sino que también se observa una haitianos, digamos, de estrato medio, básicamente vinculados con comercio. Y de ahí surge justamente, ¿no?, la posibilidad de juntar plata para poder viajar, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Cómo juntas plata para viajar a Estados Unidos? Bueno, a través de comercio en el centro de Santiago, etc. Después, respecto al tema que me planteaba Felipe de AIDA, respecto a la salida de los venezolanos de Chile, estoy de acuerdo. En Argentina, básicamente, es económica, por el miedo, ¿cierto?, digamos, a que este gobierno de izquierda argentino no produce mucha posibilidad laboral. En Perú, xenofobia y falta de oportunidades. Y en Chile hay varias cosas en términos cronológicos. Primero, a los venezolanos les dio miedo a muchos el tema de que llegara a Chile un gobierno de izquierda, por razones obvias, no vinculándolo con Maduro. Después, la crisis chilena, política, sanitaria y económica, ¿ya? Lo que, ¿cierto?, rompió un poco este mito, este imaginario, ¿no?, del sueño chileno como un país exitoso. Y hoy día lo que está más fuerte, digamos, es que aumentó la inseguridad pública en Chile, aumentó la delincuencia, en parte es cierto xenofobia, pero también en parte es verdad que han llegado algunas organizaciones internacionales de migrantes colombianos, venezolanos, que han generado algunos crímenes de muy vistosos, muy visibles, lo que en Chile no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces se empezó a generar, ¿cierto?, a generalizar esta imagen negativa. Y lo último es que la ley migratoria lleva un año en Chile, no permite regularizarse. Y, ¿cierto?, sobre todo los venezolanos han llegado desde el 2020 en adelante, muchos por paso no habilitado, o sea, están irregulares, y la ley no les permite regularizarse. Entonces, ¿cierto?, estos diferentes momentos han generado un aumento de la salida de venezolanos desde Chile. Eso. Gracias, Nicolás. Bueno, tenemos hasta las 11, Teresa, ¿o me confirmas, por favor? 12 de Chile. Sí, tenemos hasta las Sí, 12. sí. Ya, es que hay una última pregunta para Nicolás, si la puedes responder así en un minuto, ¿Ya? que dice Juan Pablo Paredes, la última, dice Nicolás, en relación a la analítica del imaginario del futuro, dice, entendiendo que la propuesta tiene un carácter más cercano a ideas de anhelo subjetivo, ¿cómo se incluye una dimensión cotidiana, dice, más emergente, interactiva, situacional, sí, en esa idea, en esa definición de futuro que planteas? Bueno, justamente lo que estamos viendo es cómo los problemas que han encontrado en Chile, haitianos, venezolanos y colombianos, cómo, ¿cierto?,
influyen, condicionan o la salida o el quedarse en Chile, el arraigo. O sea, quedarse igual, pese a los problemas. Y precisamente hay dos respuestas, ¿no? Uno, la organización comunitaria, perdón, la organización étnica, ¿no? Como colectivo migrante, luchando por los derechos, ¿no? Y participando activamente de manera más política, ¿no? Y otra respuesta más cotidiana, más de barrio, más cierto, visible, sobre todo en la periferia y en Santiago Centro, es este participar en comunidades cristianas y evangélicas, ¿no? Como un lugar de protección y que te permite igual, digamos, aunque haya xenofobia, te permite igual tener un grupo que te protege, que te ayuda y que te permite quedarte en Chile pese a los problemas que hay en Chile. Y por lo tanto construir futuro. Perfecto. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás, por las respuestas. Vamos a hacer una síntesis de las preguntas para Tere. Dice, una autonomía económica podría quedar muy anclada a las posturas multiculturalistas de boutique, dice, mercantilista y consumista. Pero ¿cómo se da el salto al ejercicio de la ciudadanía en diálogo con lo que la población que recibe entiende como ser ciudadano? Esa pregunta la hace Teresita Paulete. Aida dice, Teresa, respecto a la ciudadanía, ¿se podría decir que esas mujeres, a propósito de tu primera pregunta, toman a nivel de imaginarios el sentirse o ubicarse como una especie de ciudadanos de segunda solo por ser migrantes, independientemente de sus credenciales? Y la última pregunta para Tere, dice, amé los conceptos acuñados en tu presentación, espero podamos tener acceso a la publicación de tu trabajo. Bueno, esta en realidad va para Nicolás. Pero entonces dejémosle Nicolás, hay una pregunta ahí, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que centrarnos en las dos preguntas dirigidas a Tere. Gracias. Muy interesantes las dos preguntas. Bueno, en primer lugar, el emprendimiento étnico para ellas no tiene ese significado, es muy importante. Varias de ellas incluso se han puesto a estudiar la historia de las recetas nacionales en general y han recopilado información de la historia de las recetas en su propia familia. Y esto de hacer patria para ellas es una reivindicación también política de la diferencia. Soy distinto, pero puedo ser ciudadano, ¿sí? Y esto es un diálogo directo con experiencias de barrera para la participación, por ejemplo. Algunas de ellas han intentado participar en juntas de vecinos y no hay nada no hay institucionalmente ninguna barrera para participar, pero las juntas de vecinos no las dejan participar. ¿Sí? Han tratado de participar en centros de apoderados y no pueden participar, les bloquean, ¿sí? Entonces, también es una postura política el reivindicar primero su nacionalidad y hacer toda esta recopilación histórica de información para su propia venta, porque cuando venden, no solo venden el producto, sino también venden este discurso, ¿sí? Esta historia del producto, esta historia del alimento, ¿sí? De la receta. Por otro lado, también hay un posicionamiento político en el mismo sentido que decía Nicolás, en tanto migrante. O sea, no por nada yo accedo a ellas a través de chats de mujeres migrantes, ¿sí? Y mujeres migrantes, no migrantes, sino mujeres migrantes. Hay otro asunto que no hay espacio para tratarlo, pero comparten situaciones de violencia de género. De las que no se habla mucho, tampoco fue el abordaje del trabajo, pero señalan algunas situaciones. También de violencia o de rechazo, de barrera cultural frente a sus hijos, cuando sus hijos tienen la impronta nacional, de la identidad nacional muy marcada, por ejemplo, al hablar, ¿sí? Entonces, hay un posicionamiento político de ellas frente a eso, ¿sí? El emprendimiento es una reacción, ¿sí? Es una resistencia. No solo es el acceso a ingresos, sino es sobre todo una resistencia. ¿Por qué? Porque los ingresos para la gran mayoría de ellas es más que para la autonomía personal, para poder enviar a su casa, para poder seguir trayéndose a la familia o como un aporte extra al ingreso de la pareja. Esa es como la mirada del ingreso. Esa es otra arista de la investigación también bien interesante. Y sí, para Ida, sí se sienten ciudadanos de segunda categoría y es una de las razones por las que este proceso natural de trámites, de visados, hasta llegar a la nacionalización,
surge como una opción para dejar de ser de segunda categoría. Y además, para tener la visa waiver, que es muy importante. En todos los casos, tener esa visa es muy relevante. Eso podría responder. Muchas gracias. Espero que haya quedado resuelto. Gracias, Tere. Solamente hay una pequeña apreciación para Nicolás, que creo que esto es muy rápido de responder, porque dice: respecto de tu trabajo, me interesa saber si el alcance temporal de tu investigación, específicamente el año, asimismo, cuándo abordaste lo referido a las iglesias evangélicas con culto haitiano. Dice, si me podrías aclarar si eran iglesias evangélicas chilenas que acogieron a ministros haitianos, o si en la actualidad existen iglesias evangélicas en Chile con representantes legales de nacionalidad haitiana. Ya, perfecto. Bueno, desde el 2020, en particular, estos temas, ya, porque antes habíamos trabajado más bien el tema de la incorporación social, ¿no? Después trabajamos arraigo y ahora organización social migrante, 2020-2023. Y claro, lo que pasó es que partieron ciertos, hay como tres momentos, partieron los migrantes haitianos yendo a iglesias evangélicas o católicas, etcétera, sumándose al culto, ya sumándose a lo que había, pero no les gustó mucho, primero porque no entendían el castellano, ¿ya? Y también porque era distinto la forma en que se hacía el culto a cómo ellos lo habían vivido en Haití o en República Dominicana, ¿ya? Eh, entonces hubo un segundo momento en que algunas personas, pastores, le pidieron a un pastor chileno poder tener un espacio y un momento en que él como pastor haitiano pudiera, ¿cierto?, organizar, recibir a haitianos y hacerlo en creolé, pero dentro de una iglesia chilena. O sea, le facilitaban el espacio en algún momento determinado de la semana. Y hay un tercer momento en que eso tampoco les convence mucho y empiezan a organizar espacios, muchas veces departamentos, casas, o sea, se parte así, no se parte de manera muy humilde, propias, autónomas, ¿no? En que, ¿cierto?, el pastor es haitiano y en que todos son haitianos y en que se hace básicamente creolé el culto. Eso. Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias a los tres expositores, Antonia Olmos, pues Nicolás Gisi, Teresa Pérez, a todos los compañeros y compañeras que han acompañado el espacio por sus estupendas preguntas y a los expositores también por sus respuestas. Creo que hemos tenido aquí un cruce de elementos que nos permite observar desde dónde pues, se puede ir como construyendo el imaginario sobre los migrantes, de dónde se van visibilizando representaciones, cuáles son los elementos conceptuales, elementos de significatividades diversas, ¿no? Frente a los imaginarios también diversos que ofrece la prensa, que ofrecen las mujeres en sus quehaceres, ¿no? Frente a su identidad, su construcción identitaria, que ofrece el Estado chileno, que ofrecen diversos colectivos, ¿no? Que son distintos los matices, ¿no? En relación a la presencia del racismo, por ejemplo, en Chile o en España, de este racismo cultural o institucional, depende de donde también lo entendamos. Son una serie de aristas que nos permiten entender que pues, el imaginario se va construyendo o deconstruyendo con elementos, por ejemplo, como es la confianza. Es muy interesante la última apreciación que hace Nicolás, que es que el migrante se vuelve confiable al volverse religioso, digamos, ¿no? O sea, al participar en la iglesia, entonces es un mecanismo de protección. Entonces también hablamos de formas de protección del migrante frente a todos estos mensajes, llamémosle xenófobos, llamémosle racistas, discriminadores o incitadores del odio que pueden haber a través de los medios, a través de las redes, y pues los migrantes buscan mecanismos de resistencia, como decía Teresa, o de protección, lugares de protección, como decía Nicolás, para no ser expulsados, para pues, eludir, digamos, todo este influjo de información negativa que también atraviesa, da la impresión que todo el continente, ¿no? Y pues llegando hasta a lo mejor a muchos lugares del mundo, ¿no? Así que pues muy contento de haber estado acá moderando, ¿no? Y gracias a Teresa por haber impulsado este coloquio.
Y pues Antonia, que es su última actividad antes de irse a la playa, ¿no? Que yo creo que tiene el bolso listo con la toalla y con todo para salir de vacaciones. Pues a Nicolás, un abrazo hasta Chile, España, pues Argentina. Sabemos que hay compañeros que están de México y de distintos países Colombia, que nos han acompañado durante el día de hoy. Así que pues estamos en el tiempo exacto para ir cerrando. Un abrazo, Chao, felicidades a gracias. todos, que Gracias a estén muy todos bien. y el SEM es su casa. Gracias, Muchas Gracias. Teresa. gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Chao, chao.